Lalo Salamanca es el único personaje principal de Better Call Saul que tiene un desarrollo corto, pero aún así bastante completo. Es decir, a pesar de que su adición a la historia sea reciente, ya entendemos el propósito y las razones de ser de este individuo. Ya sabemos que es un criminal desquiciado con un carisma embelezador. De hecho, esa es la gran virtud de este personaje, ya que la mayor parte del tiempo está sonriendo y bromeando, pero aún así estamos conscientes de la gran amenaza que es este individuo para el que se entrometa en su camino. Para ponerlo en palabras simples, Lalo Salamanca es un villano cuyo carisma intimida. Para prueba de ello, hoy quiero mostrarles lo que yo considero que es la escena que define a este personaje, que nos muestra cómo estas características anteriormente mencionadas son puestas en juego para provocar uno de los momentos más aterradores en la vida de Jimmy McGill, es decir, la amenaza de Lalo en el departamento de Kim. De antemano es necesario contrastar lo que ha vivido Jimmy hasta dicho punto en la historia, porque él no es nuevo con este tipo de amenazas, porque de hecho ya había tenido encuentros similares con personas malvadas anteriormente, pero aún así este encuentro con Lalo es el que más lo marca, a pesar de que no fue tan feroz. Antes de este encuentro, Jimmy tuvo algo bastante similar con Nacho y Tuco, ya que ambos lo amenazaron. Con Nacho esto sucedió de forma pueril, ya que como hemos notado antes, este personaje en muchas ocasiones brilla por su inexperiencia en este tipo de incursiones, a pesar de ser un tipo inteligente. Pero ahí está, este tipo de acciones no se le dan muy bien, ya que cuando vemos que intenta mostrarse intimidante con Jimmy, utiliza las técnicas más simples, como movimientos rápidos, golpes que provocan ruidos fuertes, expresiones de disgusto, advertencias vagas, etc. Sin embargo, esto rinde frutos porque no deja de ser una amenaza al final de cuentas. Pero esto ocurre mayormente por dos razones. Primera, porque Jimmy es nuevo en este mundo criminal, y segunda, porque Nacho está respaldado por la figura de Tuco, quien sí logra meterle miedo a Jimmy de una forma mucho más eficiente. Esto lo podemos ver en el segundo capítulo de la primera temporada, cuando Jimmy es llevado al desierto después de que su estafa a los Kerelman saliera mal al confundirlos con la abuelita de Tuco. Esta escena de hecho podemos compararla con la de Lalo en la perspectiva de Jimmy y Kim, ya que ambos logran persuadir al criminal de que no les haga daño de una forma astuta, pero aún así Jimmy la tuvo más fácil con Tuco que Kim con Lalo. Entonces Jimmy se da cuenta de que puede persuadir a Tuco para que deje vivir a los dos muchachos apelando al ego de este. En otras palabras, cuando Jimmy le dice que si en vez de acabar con la vida de estos chicos les da una lección que no olvidarán, se convertirá en alguien que impone respeto pero que es justo, lo cual lo ayudará a incrementar su ego criminal. Si nos fijamos en el personaje de Tuco en Breaking Bad y en Better Call Saul, nos podemos dar cuenta que es esto lo que quiere. Una prueba de esto es su llamado detector de mentiras, que usa cada vez que tiene interacción con alguien, pero que también usualmente termina en un mal juicio de las personas que lo rodean. O sea, básicamente quiere mostrarse como alguien intimidante, y para ello no titubea en cruzar límites. Pero como dije anteriormente, esto es usado en su contra por parte de Jimmy para librarse de dicha situación, y como vemos, resulta bastante efectivo, ya que sea como haya sido, tanto Jimmy como los muchachos salen con vida. Tuco logró meterle miedo a Jimmy, sí, pero si ponemos en la balanza el miedo que le infunde Lalo con el de Tuco, podemos ver que no se compara con el primero. Entonces, ¿por qué con Lalo la intimidación es más efectiva? Para responder esta pregunta tenemos que entender bien cómo se construye el personaje de Lalo en Better Call Saul. Echemos un vistazo a la primera escena en la que aparece este personaje. Nos encontramos en el negocio de los Salamanca. Aquí no vemos ningún tipo de amenaza ni ningún intento de amedrentar a nadie. Por el contrario, vemos que Lalo no deja de sonreír en cada interacción que tiene con cada personaje, pero aún así tenemos esa sensación de que hay algo de peligro, que algo está muy mal. Esto ocurre porque desde que Nacho llega, se percata de que hay un ambiente diferente en el lugar. Hay música a todo volumen y quien está encargado en la cocina se encuentra sentado sin hacer nada. Es decir, Lalo tiene esa capacidad de romper el ambiente para imponer sus reglas sin la necesidad de mostrarse intimidante. Básicamente con esto Lalo le está diciendo a Nacho y a todos los presentes, aquí mando yo y se hace como yo digo, quien sea que no esté de acuerdo va a tener que atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles? Esa es una de las claves del por qué esto funciona tan bien. Algunas escenas claves de Lalo utilizan un recurso muy utilizado en películas de terror, que es el de dejar a la imaginación del espectador lo que sucede para que éste recree en su mente lo que realmente está pasando. Pongamos de ejemplo una película clásica de terror, El proyecto de la bruja de Blair. ¿Alguna vez se preguntaron por qué nunca vemos a la mentada bruja durante toda la película? La respuesta es muy sencilla.
porque es trabajo del espectador llenar esa parte, que él o ella recree en su mente cómo luce este personaje. Esto, aunque de primeras pueda parecer que se hace por flojera o que es a raíz de un bajo presupuesto, es por un propósito muy simple. Si el espectador imagina todo lo que no ve, va a usar los elementos que más le aterren en su cabeza, porque así funciona nuestra mente cuando tenemos miedo. Para prueba de ello, pónganse en la situación de que están en este pasillo oscuro. Si esta imagen les causa pavor y yo le preguntara a cada uno de ustedes qué les da miedo, obtendría una respuesta distinta de cada uno, porque cada quien está interpretando lo que le da miedo y lo está proyectando en esta foto. Con Lalo funciona igual, solo que el miedo que este personaje infunde está orientado hacia otro lugar, no tanto a enervar al espectador, sino a construirlo como una amenaza que no sabemos qué tan perniciosa y malvada puede llegar a ser. Tenemos dos grandes ejemplos de esto, su altercado con los coyotes y lo acontecido en Travel Wire. En la primera vemos cómo sale limpio de una situación en donde tenía todo para perder, ya que los coyotes estaban cargando y Lalo no. Sin embargo, cuando se nos tapa la visión y solo escuchamos lo que sucede afuera, entendemos que la confrontación escala en agresividad, haciéndonos pensar que pudo haber terminado muy mal para este personaje o que por lo menos salió bastante lastimado. No obstante, nuestra sorpresa es ver que Lalo salió triunfante y que además está indemne de todo daño. Ahora queda la pregunta, ¿cómo lo hizo? Bueno, ahí nuestra imaginación hace su trabajo. La siguiente ocasión sucede cuando Lalo visita Travelwire y el chico de la ventanilla no quiere cooperar con él. Luego vemos cómo este personaje se infiltra por los ductos de ventilación para luego hacer una entrada digna de película de espías de los 90s. Ahora, aquí no vemos el momento exacto en el que Lalo acaba con la vida de este muchacho, pero podemos imaginarlo por cómo corta la escena. Y de hecho, esta es la esencia de todo, porque sabemos el qué, pero no el cómo. Es decir, no alcanzamos a ver qué tan desalmado y cruel fue con este individuo. Nuevamente, podemos inferirlo, pero es el grado con el que actuó lo que queda en nuestra imaginación y lo que nos ayuda a construir a este personaje. Ahora sí, esta introducción absurdamente larga es para tener un panorama completo de Lalo en esta escena y entender por qué causa tanto miedo sin comportarse de una forma impetuosa. Quiero que nos fijemos con cuidado cada detalle en esta escena de la temporada 5, particularmente en la forma de actuar de Lalo y cómo es que tanto Jimmy como Kim logran salvarse, más precisamente por la astucia de esta última. Comencemos con la forma en la que entra Lalo en escena. Sabiendo que este es un villano despiadado que hace temblar al mismísimo Gustavo Fring, tenemos una manera de entrar poco convencional para alguien de su calaña, es decir, tocando la puerta. Y de hecho, no solo es eso, sino que también es paciente para que lo dejen pasar. Tenemos que recordar que antes de esto Kim y Jimmy estaban teniendo una discusión, y que cuando Lalo toca por primera vez, Kim no le abre porque espera que Jimmy lo haga. En pocas palabras, lo esperable era que Lalo entrara por la fuerza y comenzara las amenazas tan rápido como fuera posible. Sin embargo, entra como cualquier conocido lo haría. Por el otro lado, también es importante ver la actitud que trae, ya que saluda muy cálidamente a Kim y a Jimmy, como si de un amigo cercano se tratara. Ahora, como espectadores y con muchísima más razón si fuéramos Jimmy, sentimos el peligro en carne viva, a pesar de que no haya habido ni un ápice de intenciones malignas. Entonces, después de esta forma de entrar, Lalo y Jimmy tienen un breve intercambio de palabras, que realmente solo añaden a la incomodidad de la situación, ya que realmente no hay información relevante en las palabras de ninguno, pues no se aporta nada al punto de esta visita de Lalo. Jimmy le dice que ya esperaba que estuviera en México, y Lalo le contesta que tiene asuntos que atender. O sea, Jimmy le dice lo obvio, porque es claro que Lalo no está en México, está aquí, más específicamente en su casa, el cual es muy mal lugar para tener una interacción dado el antecedente criminal de este personaje. Esto es malo, muy malo, y Jimmy lo sabe, lo podemos ver en su rostro, porque dados los acontecimientos en el desierto, está consciente de que tuvo que mentirle a Lalo para que las cosas no se complicaran, pero la forma en la que hace presencia este personaje en su departamento muestra que hay intenciones ruines detrás de él. La forma de actuar de Lalo, como hemos estado discutiendo, no es la esperable, pero este personaje sabe tomar ventaja de su persona, ya que él sabe que no necesita mostrarse agresivo para que Jimmy y Kim sepan que él viene con un propósito vil. Fíjense que a pesar de que Lalo pide permiso para entrar, no espera que se lo concedan, porque él entra en lo que Kim y Jimmy están estupefactos por su visita. Esta acción es una forma de hacerles entender que él no va a esperar la aprobación para hacer lo que tenga que hacer. Luego, lo que Lalo hace después de entrar, además de intercambiar palabras con Jimmy, es echarle un vistazo al departamento. De primeras esto puede parecer circunstancial, pero entendemos el propósito cuando Lalo se adentra en el departamento, ya que exclama en un tono de voz alto que le agrada el lugar. Es decir, con esta exclamación, aunque la haya emitido con un tono amigable, en realidad les está diciendo, sé dónde viven.
Obviamente esto toma un tono más pernicioso porque Lalo no debe exponerse de esta forma para entablar una conversación con Jimmy, ya que alguien como él debe operar con un perfil bajo, como hemos estado viendo que lo hace. Entonces, si les da a entender que sabe dónde viven, quiere decir que ese conocimiento puede tener fines malignos para Jimmy y Kim. El hogar es el santuario de uno, y solo se puede entrar por invitación y si la gente es deseada. Lalo no lo es, así que si sabe dónde viven y es explícito en hacérselo saber, debe haber un propósito perjudicial por detrás. Lo próximo que quiero señalar es cómo Lalo interactúa con la pecera, ya que esto va a ser importante para cuando los ánimos escalen en intensidad. Fíjense que aquí Lalo entra como si se tratara de la casa de un conocido, porque toca todo lo que se le dé la gana, entre ellos la pecera de Jimmy, quien le dice a Lalo que no debería hacer eso porque molesta a los peces, pues está golpeando con el dedo de una forma un tanto brusca. Lalo obedece, y sin preguntar, toma asiento en uno de los sillones. Aquí es cuando Kim y Jimmy se percatan de que a pesar del humor de Lalo, su presencia va más allá de una consulta legal, ya que al sentarse se puede ver que está cargando, cosa que este personaje no repara en ocultar. Y esto añade a lo que hemos estado discutiendo. Lalo no tiene que portarse agresivo para verse amenazante, es suficiente con mostrar y decir lo necesario para infundir miedo. En toda esta interacción Jimmy comete un error, tratar de hacer que Kim se fuera del lugar. Esto es un error porque muestra que tiene miedo, ya que dejar ir a Kim es una clara señal de que la está intentando proteger. Lalo se da cuenta de esto, y aunado que está consciente del lazo que estos dos personajes tienen, se niega a dejarla ir a pesar de que Jimmy le dice que iba de salida, lo cual sabemos que era solo una excusa. Entonces podemos decir que Lalo se ha mostrado como dueño de la situación, porque hasta ahora en esta interacción se ha hecho lo que ha dicho y ha hecho lo que ha querido. Por eso mismo, cuando les dice que se sienten, estos personajes no tienen más opción que ceder. Aquí comienza el famoso "cuéntame qué pasó", el cual Lalo va a repetir con la intención de que Jimmy revele qué sucedió realmente en el desierto. Sin embargo, cada vez que lo dice es una forma de darle a entender a Jimmy que no le cree lo que le está contando. Lo podemos ver en sus caras, ya que desde cualquier punto de vista no tiene sentido que Lalo le pida que le cuente qué sucedió en esta travesía cuando ya había comprado la historia que Jimmy le dio una vez que lo sacó de prisión. Durante esta secuencia es importante que veamos las expresiones de Lalo, no deja de sonreír y mirar fijamente a Jimmy. Ahora, cuando le pide que se lo cuente otra vez, fíjense que voltea a ver a Kim. Esto es importante, porque muestra dos cosas que cambian dependiendo del punto de vista que escojamos. Si es el del espectador, sabemos que en este punto Jimmy no le ha dicho la verdad acerca de lo que sucedió, así que está en la misma posición de Lalo. Pero si escogemos el lado de Eduardo, sabemos que la ve con la intención de que ambos personajes sepan que ella también es cómplice de las mentiras de Jimmy. Sea como sea, Lalo voltea a ver a Kim conforme la historia de Jimmy comienza a desmoronarse debido a la inquietud de este. Esto va tomando lugar conforme Jimmy va añadiendo detalles a su historia, porque Lalo se percata de que esto lo hace para evadir la realidad. Por eso mismo, cada "cuéntamelo otra vez" es un aumento en la tensión y angustia en Jimmy, porque además de que sabe que está mintiendo, tiene que hacer que su interlocutor le compre otra vez lo que le está diciendo. Solo lo puede hacer de dos maneras: o dice la verdad o complementa de una forma excelsa la mentira, lo cual hemos visto que no puede lograr. Lalo le dice: "solo quiero escuchar la historia", a lo que Kim responde que eso fue lo que Jimmy le contó, lo cual ayuda a que este personaje tome una posición dentro de esta interacción. Sin embargo, esto solo hace que Lalo reafirme lo anteriormente dicho: Kim es cómplice de la mentira. Esta es la razón por la que cuando Kim intenta interceder por primera vez, la calla de una forma agresiva, añadiendo al miedo que ambos personajes sienten en estos momentos. De aquí vemos que Lalo se pone de pie y avanza nuevamente hacia la pecera mientras les dice que pagó mucho dinero por esa historia, por lo que puede escucharla tantas veces le plazca. Nuevamente, Lalo comienza a darle golpecitos a la pecera, algo que se le dijo que no debería hacer. Sin embargo, esta vez Jimmy ya no dice nada al respecto. Esto es una forma sutil de darles a entender que él no va a hacer lo que ellos le pidan, no le importa en lo más mínimo. De hecho, más precisamente, les da a entender con esa acción que él va a hacer lo que quiera y que él está a cargo de la situación. Otra vez, para infortunio de Jimmy, después de que se le vuelve a pedir que cuente la historia, comete el mismo error que lo ha estado delatando, es decir, hacer ver que Kim no tiene nada que ver en este asunto y que debe irse. Esto es dulce por parte de él porque la está tratando de proteger, pero también hay que percatarnos de la complicidad y lealtad que Kim tiene con él. En vez de mostrarse como una damisela en peligro, se planta firmemente al lado de Jimmy, a pesar de que éste le haya mentido todo este tiempo. Es decir, con la forma en la que Kim se ha comportado en esta situación hasta ahora, le está dando a entender a Jimmy que va a estar a su lado sin importar la situación, tal y como dice esa frase: "si caemos, lo haremos juntos". Dígame, ¿qué otra forma de amor más pura y sincera que esa?
Lalo comienza a dar pistas de lo que sabe, aludiendo a que está consciente de que Jimmy no estuvo solo en su travesía. Por eso mismo le dice, ¿qué fue lo que hiciste, Saul? Jimmy responde que no sabe a qué se refiere. Lalo contesta que vio su carro en una zanja y le pregunta que si fue él quien lo empujó ahí. Jimmy contesta como si no lo supiera, a lo que Lalo repite la pregunta de una forma en la que quede claro lo que está inquiriendo. De nuevo, Lalo se muestra escéptico a la respuesta que da Jimmy, resaltando que la forma en la que contesta es dubitativa, ya que en vez de contestar con un no a secas, Jimmy dice que cree que no. Esto fue una mala elección de palabras, porque está dejando ver a Lalo que lo está agarrando en curva, porque si estuviera seguro de su respuesta, simplemente diría que no. Esto da pie a que cuando Jimmy le dice que ya le ha contado todo, Lalo suba el tono de voz por primera vez en toda la interacción, lo cual iba a ser el comienzo de la decrepitud de este personaje, y quién sabe a qué se hubiesen enfrentado estos personajes. Sin embargo, para fortuna de todos, este fue el momento en el que Kim intercedió e hizo lo que Jimmy no había podido lograr, que es complementar la mentira de una forma en la que su esposo no pudo para que Lalo la creyera. De verdad, desde aquí supimos que Kim tiene mucho más callo que Jimmy para mentir. Obviamente este último estaba tocado por todo lo que vivió en el desierto, pero aún así es evidente que Kim tuvo más pulso para controlar la situación, ya que no solo logró mentir de forma excelsa, sino que hizo algo que ningún personaje ha podido, es decir, levantarle la voz a Lalo Salamanca. Jimmy trata de detenerla, pero Kim no se deja, y continúa trabajando en su discurso mostrándole a Lalo que Jimmy sacrificó mucho para sacarlo de la cárcel, así que hace una pregunta que desarma todo el juego que Lalo estaba construyendo, ya que a pesar de que era obvio que era lo que quería, la forma en la que lo estaba haciendo no ayudaba a resolver nada, por lo que cuando Kim le pregunta con un tono fuerte y claro ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres? Ella toma las riendas de la situación, porque le muestra a Lalo que ya no va a jugar a su juego, por lo que si quiere respuestas debe ser más claro y dejarse de rodeos. La expresión de Eduardo y su forma de contestar lo dicen todo, no se esperaba esta reacción, mucho menos de Kim, así que por eso hace lo que ésta le dijo y le dice qué es lo que quiere y por qué no le cree a Jimmy. La respuesta, como sabemos, es que encontró su carro en una quebrada, y que este tenía agujeros de bala. La forma de contestar de Kim nuevamente nos muestra el pulso de este personaje, ya que no solo es capaz de mantener la mentira, sino también de aguantarse las ganas de llorar después de entender que Jimmy también le mintió, y que algo muy malo le pudo haber pasado en el desierto. Solo fíjense en su cara cuando Lalo le dice esto, se toma milésimas de segundo para digerir lo que está escuchando y seguir con el cuento. La respuesta de Kim es sorpresiva para Lalo, ya que le deja ver que está haciendo un alboroto por algo que bien puede tener una explicación sencilla. Por eso le dice, ¿eso es todo?, aludiendo a que es ridículo la asunción que este personaje estaba haciendo. Fíjense ahora en la cara de Lalo. Ya no sonríe, de hecho, su cara se asemeja a la de alguien que está siendo regañado, y con la forma con la que Kim se está dirigiendo a él, tiene sentido. Esto es genial, porque Kim no está desafiando directamente a Lalo con esto, ya que el tono con el que se está dirigiendo a él es el adecuado, porque no escala hasta el punto de retarlo. Comparen esta situación con la de los coyotes, en donde estos no tuvieron reparo en desafiar a este personaje porque no cuidaron su tono. En este caso Kim sí lo hizo, y de una forma magnífica para no provocarlo, pero aún así confrontarlo. Además, Kim también lo golpeó en donde más le dolía. Ella le da a entender algo que en este punto aún no nos dábamos cuenta, que era que Lalo no tenía realmente en quién confiar, razón por la cual mandó a Jimmy a recoger su dinero. Es decir, Kim le dijo la verdad, y con eso Lalo se dio cuenta de que el verdadero problema es que tiene situaciones más grandes con las que lidiar que con Saul Goodman. Esta es, de hecho, la razón por la que se lleva Nacho con él a México, para así poder ir trabajando lo que Kim le recordó, es decir, en una organización en la que pudiera confiar. Finalmente se va del departamento, intercambiando unas breves miradas pero sabiendo que perdió en esta discusión. No hay palabras para describir la hazaña que Kim hizo, porque pudo hablarle en su tono a uno de los personajes más peligrosos de este universo y aún así salir triunfante en una confrontación. El hecho de que Lalo se vaya sin decir palabra alguna sirve para demostrar el golpe moral que Kim le dio. Como les digo, le dijo la verdad, ya que más adelante en la historia nos damos cuenta que Lalo no confía completamente en su organización, ni siquiera en su propia familia. Por el lado del cartel sabemos que es porque hay competencia interna, como lo hemos estado viendo con Juan Bolsa, mientras que con su familia mayormente se debe a lo impulsivos que son. Esto último se nota cuando vemos cómo son los gemelos o el mismo Tuco, ya saben, que actúan y luego piensan. La única persona en la que más o menos confía es en su tío, pero aún así, este tiene actitudes que lo hacen reaccionario al igual que toda su familia. Por ejemplo, si no fuera por él, Gustavo no se hubiera dado cuenta de que Lalo seguía con vida en la temporada 6, ya que como recordaremos, su actitud fue todo lo contrario a lo esperado, asunto que hizo que Gus comenzara a dudar de lo que realmente había pasado en la hacienda de Lalo. Por otra parte,
Esta escena nos demuestra lo que vimos antes y después en la serie. Por un lado tenemos un personaje que infunde miedo con su carisma, y que de primeras parece invencible, pero por el otro vemos que tiene falencias que lo hacen vulnerable. Vimos esto último con lo que sucede al final de la quinta temporada, en donde nuevamente fue traicionado por alguien en quien confiaba, es decir, por Nacho. Por eso mismo, esta es la escena que define a Lalo Salamanca, ya que nos muestra tanto sus fortalezas como sus debilidades, así como establecerlo como una amenaza que hace temblar a todos los protagonistas de la serie. Así que ahí lo tienen. ¿Qué opinan de todo esto? En lo personal, esta es una de mis escenas favoritas de toda la serie. Me encanta la forma en la que se desarrolla y cómo nos muestra las distintas caras de Jimmy, Kim y Lalo, además de establecerlos como los personajes claves que son. Pero bueno, mi parte termina aquí. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué otra escena creen que define lo que es Lalo Salamanca? ¿O cuál es su escena favorita de este personaje? Sin nada más que decir, espero que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.